Bueno, buenas tardes. Vamos a revisar esta guía que corresponde al estudio de movimientos periódicos. Es la última parte, digamos, de este periodo y comienzo del segundo. Entonces, algunas de las cosas de los conceptos que vamos a manejar acá, pues se van a manejar en el siguiente periodo. Entonces, vamos a mirar, voy a presentarles aquí lo siguiente. Bueno, la guía que está acá nos dice que es un laboratorio de movimiento circular. Entonces vamos a hablar antes de todo que es un movimiento circular, repasando que es un movimiento circular. Entonces un movimiento circular, por ejemplo, es el que describe cualquier cuerpo, ¿sí? Que pues vaya dando una trayectoria en una circunferencia. Entonces, por ejemplo, eh, les muestro acá. Por ejemplo, este círculo amarillo que está ahí, pues está girando alrededor de un eje, ¿sí? Del punto ese gris, está girando alrededor del eje y está describiendo una trayectoria circular, está dando un círculo y tiene una velocidad también. Si se pueden dar cuenta, la velocidad es la misma durante todo el movimiento circular. Entonces, el movimiento circular uniforme está caracterizado, se caracteriza por tener una velocidad constante durante toda esa trayectoria circular. Obviamente, si yo le aumento la velocidad, pues la pelota o el círculo pues también aumentará su velocidad y va mucho más rápido. Entonces, tiene que tener un radio, tiene que tener una velocidad y alrededor de eso, pues, ir girando, ¿no? Entonces, eso es un movimiento circular, describe una trayectoria que es una circunferencia y tiene una velocidad constante. Esa es básicamente una de las características, la principal característica. La segunda es que esos movimientos se caracterizan por tener repeticiones, ¿no? Entonces se repite, digamos, en el tiempo, da una vuelta, da dos vueltas, da tres vueltas, y yo puedo describir como características de movimientos repetitivos a lo que se llama el periodo y la frecuencia. Entonces en física el periodo es el tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta completa, ¿sí? Que se designa con esta T mayúscula, y es igual al número de tiempo o al tiempo transcurrido dividido en el número de vueltas. Aquí, si fuera una vuelta, entonces el periodo sería el tiempo, por ejemplo, 5, 5 dividido en uno, pues da 5, y el periodo late sería 5 segundos. Es decir, que el periodo de dar una revolución o de dar una vuelta es de 5 segundos. Otra característica es lo inverso al periodo que se llama frecuencia. Entonces, si se pueden dar cuenta, está al revés. Aquí el número de vueltas está arriba y el tiempo está abajo. Es decir, que la frecuencia es el número de vueltas en un determinado tiempo. Y se denota con la letra F. En el sistema internacional, el periodo se mide en hertz y la frecuencia se mide, perdón, el periodo se mide en segundos y la frecuencia se mide en hertz, que es 1/segundo. O entonces otras características, como está dando una vuelta, pues una vuelta es un círculo, una circunferencia son 360 grados, ¿no? Entonces describirá 360 grados una revolución, pero en matemáticas nosotros sabemos que es 2pi radianes, que es el perímetro de un círculo, es decir, que 2pi radianes es el perímetro del círculo, que es lo que sería una vuelta. Hay otra cosa que me llama la velocidad angular. La velocidad angular es qué tan rápido recorre un ángulo. Entonces, un ángulo de 360 grados, de 180 grados, de 50 grados. Y para calcular esa velocidad angular, por ejemplo, lo divido en el tiempo. Entonces, W es el símbolo de la velocidad angular, θ es el ángulo y T es el tiempo. Entonces, dividir estas dos, pues nos dará la velocidad angular. Otra forma de calcular la velocidad angular es multiplicar 2 por pi, o sea, 3,14, y dividir en el periodo, o 2 por f, que es la frecuencia. Entonces hay varias formulitas, varias fórmulas que me permiten en un movimiento circular, estas tres, calcular la velocidad angular. Nosotros vamos a ver, digamos, una de estas para el laboratorio que vamos a ver, pero si usted tiene el periodo, pues sabemos que tiene la frecuencia, o si no, nos tocaría medir los grados y dividir en el tiempo. Listo. Entonces, hay otra cosa que me llama la aceleración angular. Si un cuerpo tiene velocidad, eh,
digamos, una velocidad centrípeta, una aceleración centrípeta, perdón, pues esa aceleración, como estamos viendo ahí en esta imagen, pues es el vector más grande, va dirigido hacia el centro. Vean que la aceleración centrípeta recibe ese nombre porque siempre va hacia el centro, es el vector más grande. Y si hay aceleración en física, nosotros decimos que hay fuerza. Y si hay fuerza, pues se llama una fuerza centrípeta que también va dirigida hacia el centro. Es decir, que en un movimiento circular, siempre, debido a esa aceleración que está sintiendo el cuerpo, como si se jalara hacia el centro, va a haber una fuerza centrípeta. ¿Listo? Entonces, esa viene siendo la aceleración, esta viene siendo la fuerza. Vean que no cambia nada, ¿no? Porque la fuerza se saca de multiplicar la masa por la aceleración, es decir, la fuerza depende de la aceleración. La velocidad, vean que aquí hay una velocidad que se llama tangencial, que esa es la velocidad que, digamos, siente un cuerpo cuando se está moviendo en la parte, digamos, de afuera, digámoslo así. O sea, ese vector que está alrededor, esa flechita más grande que está dando vueltas, se llama velocidad tangencial. Y la posición, pues es qué tanto va variando angularmente, digámoslo, alrededor del círculo. Por ejemplo, ahí comienza en 0, van 90, 180, 270, 360 grados. Y ya de una vuelta y empieza otra vez. Entonces, esas son las características más importantes de un movimiento circular. Entonces, ya sabemos que esa fuerza centrípeta era la línea azul que va hacia el centro, y hay otra reacción a esa fuerza que se llama una fuerza centrífuga que trata de sacarlo, pero digamos que lo que uno conoce o tiene que saber es que esa fuerza, digamos, va dirigida hacia el centro y lo que nos interesa es la fuerza centrípeta, no una fuerza ficticia como sería la fuerza centrífuga. Entonces, eso a grandes rasgos es el resumen del movimiento circular. ¿Listo? Pues ahora pasamos otra vez nuevamente a nuestro ejercicio. Entonces, los materiales del laboratorio van a ser una cuerda, ¿sí? Usted va a utilizar una cuerda, un cordón de zapato, utilizar un objeto o 3 objetos, por ejemplo, en mi caso lo voy a hacer con una llave, un tubo de esfero, un cronómetro, digamos, si no tienen un cronómetro aquí en internet pueden buscar este cronómetro, se busca cronómetro en línea y les aparece ese, o en el celular donde está el reloj, ahí está, o en los relojes también. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es, usted tiene la cuerda y esa cuerda la va a atravesar por el tubo del esfero, ¿sí? Y aquí va la cuerda que sale y abajo le va a atar un cuerpo. No sé, en mi caso le va a atar otras llaves, algo más pesado. De tal forma que el peso que le genere acá, digamos en este caso la manzana, tensión en la cuerda sea el mismo, de la misma tensión, esa va por acá y esa le tensione acá y usted pueda darle la vuelta a este movimiento. Entonces, la idea es dar vueltas por medio de una cuerda, ¿sí? Y poner a girar el esfero para calcular o para medir algunas características del movimiento. Entonces, aquí está el procedimiento, léanlo y lean el ejemplo, porque con base en el ejemplo, pues es hacer lo mismo. Entonces ahí está el periodo, la frecuencia, la velocidad tangencial. Recuerden que la velocidad, esa velocidad tangencial es esta, viene siendo esta. Vamos a medir ese vector que está ahí dando vueltas alrededor, este que está aquí en el centro, este que está aquí dándole la vuelta, el más grueso, esa es la velocidad tangencial. Y vamos a mirar también la aceleración centrípeta, ese vector que vas hacia el centro. Entonces, esas dos cosas. Y bueno, y la velocidad angular también. ¿Listo? Entonces, acá hay unas tablas. Entonces, esas tablas, aquí están las ecuaciones que necesitamos utilizar. Entonces, el de la frecuencia, el del periodo, el de la velocidad angular, el de la aceleración centrípeta. Hay que recordar que aquí pi vale 3,14, es el que vamos a utilizar. Y el radio es la R. ¿Listo? La A es aceleración, la W es velocidad angular, la B velocidad tangencial. Y vamos a diligenciar, digamos, esta tabla que está acá, ¿listo? Entonces, esa sería la primera parte de la explicación. Entonces, vamos a proceder, digamos, a hacer el, el laboratorio. Entonces, voy a dejarles de compartir acá.
y voy a mostrarles, digamos, los instrumentos mejor que vamos a utilizar, digamos, en la práctica. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, pues, este es el tubo de un esfero, ¿no? Aquí está una cuerda. Aquí hay unas llaves, digamos, entonces lo que yo tengo es unas llaves, ese es el peso que les voy a tener acá para ejercer tensión a la cuerda. Y acá pues está el objeto que va a girar. El objeto que va a girar, pues yo le alcoholé una llave. ¿Cuál es la primera cosa que toca medir? Pues con ayuda de alguien. Entonces usted mide, digamos, desde acá, el radio del círculo va a ser desde la parte, digamos, central hasta donde llega la llave. Entonces ahí, por ejemplo, lo va a tomar acá. Vamos desde 0 hasta acá, digamos, 18 centímetros. Entonces a mí me midió 18 centímetros, esa sería la medida. ¿Sí? Entonces 18 centímetros me mide desde el 0 hasta el centro del esfero, mejor dicho. Sería la medida ahí. ¿Listo? Entonces eso sería los 18 centímetros que están ahí. Entonces, volvemos acá y lo que vamos a hacer es girar. Entonces yo tensiono esto y empiezo a darle vueltas a esto. ¿Sí? Entonces se le empieza a dar vueltas y entonces pues la idea es mirar el número de vueltas. Entonces, inicialmente lo que se dice es que es para 5 vueltas. Entonces usted empezará a medir el tiempo desde con su cronómetro, entonces desde que empieza acá, ¿cierto? Entonces vamos a empezar, digamos, entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces yo lo que hice fue, si parte de acá va a dar una vuelta, 2 vueltas, ¿cierto? 3 vueltas, 4 vueltas y 5 vueltas, ¿listo? Entonces esas 5 vueltas que están ahí, pues vamos, es el que está acá. Entonces el tiempo que tarda en dar esas 5 vueltas, pues aquí digamos que me ayudaron a medir y son 2 segundos, ¿listo? Usted coloca 2 segundos en la tabla. Entonces, eh, y aquí el radio dijimos que era 18 centímetros, ¿listo? Entonces voy a volver a compartirles la pantalla para que miren cómo vayamos diligenciando la tabla. Listo, entonces esas son las dos medidas que tenemos ahí. Obviamente usted tiene que hacer lo mismo para 10 vueltas, para 15, para 20. Nosotros sabemos que 18 centímetros para pasar a metros, porque necesitamos eso, 18 centímetros, es hacer la regla de 3 para pasar a metros, pues hay que dividir en 100, es decir, que me queda 0,18 metros. ¿Listo? Es decir, que 18 centímetros es igual a 0,18 metros. Dividen, como ustedes van a trabajar con una regla, el número que esté ahí, si sea 20 centímetros, lo dividen en 100 para pasar a metros o 30 para pasar a metros. Entonces aquí me queda 0,18 metros, ¿listo? Bueno, el periodo entonces, ¿cómo se calcula? Entonces, el periodo, dijimos que era el número de vueltas dividido en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el número de vueltas? Entonces, el periodo son 5 vueltas y el tiempo son 2 segundos. Entonces, el periodo se calcula como número de vueltas dividido en el tiempo. Entonces, aquí con una calculadora, entonces decimos, periodo es 5 dividido en el tiempo, que son 2, y le doy igual, es decir, 2,5. Es decir, aquí iría 2,5 segundos. Y la frecuencia, en las formulitas, si usted mira, la frecuencia es número de vueltas dividido en el tiempo, es decir, al revés. Es decir, sería el tiempo, sería 5, perdón, sería 2, sería el tiempo dividido
el número de vueltas. Es decir, 0,4. ¿Listo? O sea, al revés del periodo. Y la unidad de medida se llama Hertz, el de la frecuencia. Listo, con esas dos entonces ya podemos calcular la velocidad tangencial, la velocidad angular y la aceleración centrípeta. En este lo hacemos acá, el de ese ejemplo. Entonces, queremos calcular la velocidad tangencial. Entonces decimos que la velocidad tangencial tiene una ecuación o tiene una expresión que es velocidad es igual a 2 por pi por el radio dividido en el periodo. ¿Sí? Eso lo que nos está relacionando es lo mismo que en física, digamos, de décimo, es la velocidad que se recorre en una distancia, en un perímetro, que es 2πr en un círculo, en un determinado tiempo. Y lo vinculamos, pues lo relacionamos con el número de vueltas. Entonces por eso aparece la T mayúscula, que es el periodo. Entonces vamos a reemplazar ahí. Entonces, ¿cómo hacen ustedes en la calculadora? Usted coloca, o bueno, como lo quiera hacer, vamos a hacerlo acá, igual ahorita lo hacemos en la calculadora, sería 2 por 3,14 por el radio, que es 0,18. Entonces 0, me tocó borrar, qué pena. 0,18 dividido en el periodo. Entonces, ¿cuál es el periodo? El periodo en este caso dijimos que era 2,5, que era el valor que está acá, ¿no? Que ya habíamos anotado. Entonces dividido en 2,5. Listo. Entonces vamos a ir a una calculadora. Entonces en una calculadora, por ejemplo, una calculadora científica, usted hace esa operación. Entonces coloca 2 por 3,14 por 0,18, que era el radio que pasamos de centímetros a metros, dividido, y les aconsejo ahí colocar entre paréntesis lo de abajo. Vamos a dividir este numerito dividido en lo que le pongo centro del paréntesis, es decir, 2,5. Listo. Y eso me da 0,45216. Vamos a colocar 0,452, por ejemplo, en ese. Y usted lo pone en la tabla. 0,452. Ya sabemos que la velocidad tiene una unidades de metros sobre segundo. Entonces usted lo coloca ahí. ¿Listo? 0,45 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad, la V, que sería la que calculamos en este por acá. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a seguir la siguiente variable, la velocidad angular. Entonces, la velocidad angular es la W, que es 2pi sobre t, que es esta que está acá. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos ahí para calcular la velocidad angular. Entonces, permítame, escribo acá. Entonces, la velocidad angular dijimos que era W igual a 2 por pi sobre t. Esa es la fórmula que necesitamos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es W? Es nuestra velocidad angular. 2 por pi, que son 3,14, dividido en el periodo. Entonces usted dice, pero ¿cuál es la T? Pues es el periodo. La T mayúscula es el periodo, que es 2,5. 2,5. Y hacemos otra vez lo mismo en la calculadora. Entonces nos vamos otra vez a la calculadora y hacemos eso. 2 por 3,14 dividido, paréntesis,
Entonces, dentro del paréntesis colocamos 2,5 y le damos igual. Y eso me quedó. Esperemos, volvemos a hacer. Entonces, 2 por 3,14 dividido paréntesis. Y dentro del paréntesis colocamos el periodo que es 2,5. ¿Listo? Entonces, eso nos da 2,512. Entonces, ese es el que va acá. 2,512. 512. ¿Cuál es la unidad de la velocidad angular? Como está recorriendo un ángulo, entonces será radianes, o sea, no sé si se acuerdan al principio era radianes o ángulos sobre tiempo, o sea, radianes sobre segundo. Listo. Entonces, siempre que pongan cualquier el número que les dé, la unidad de velocidad angular es radianes sobre segundo, la de velocidad es metros sobre segundo. Listo. Y el último, entonces el último es la aceleración centrípeta. Entonces, en física, la aceleración centrípeta se calcula que era ese vector o esa lineecita que decíamos que era hacia el centro, ¿no? Vean ahí. Esa línea gruesita que va hacia el centro en todo el recorrido, que es la misma, es el número que vamos a calcular por acá. Entonces, la aceleración se asigna con la letra A, es la velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Listo? Eso es una R, espero lo borramos. Eso es una R de radio. Listo. Y vamos entonces a mirar cómo utilizar esa fórmula. Entonces usted dice la A, necesito la B, o la V mejor. La V es la velocidad, pero ¿cuál de estas dos? Entonces usted dice la W es la angular, o sea, no es esa. La aceleración centrípeta depende de la velocidad tangencial, es decir, de la V, que es esta casilla que utilizamos acá. Entonces sería, en ese caso, 0,452, a colocarlo entre paréntesis, y lo elevo al cuadrado. ¿Listo? Y lo elevo al cuadrado. Dividido en el radio que dijimos que era 0,18 metros. Bueno, aquí no le coloqué unidades, ustedes pues, entenderán ahí que está complicado escribir acá. Pero el radio, ese 0,18 está en metros y la velocidad, ese 0,45 metros sobre segundo y 0,18 metros. Listo, entonces vamos a hacer esa operación en la calculadora. Entonces, nuevamente, volvemos a sacar la calculadora. Esto es, vamos a hacer paréntesis. ¿Listo? Y entre paréntesis colocamos 0,45 al cuadrado dividido, voy a abrir paréntesis arriba y abajo, que es recomendable para no embarrarla, 0,18 y le damos acá a ver qué nos da. Entonces sería 1,125 y ese es el que va acá, 1,125. Toda aceleración tiene unidades de metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Pues unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Y listo. Entonces así completamos la tabla. Obviamente ustedes tienen que hacerlo aquí variando. Entonces supongamos que para 10 vueltas, supongamos sea 4 segundos. Entonces, el radio, eh, no sé, podemos si quieres mantener el mismo. Pues sería 0,18. O si usted quiere puede variarlo como quiera. Pero lo ideal sería mantener el mismo radio para un cuerpo, ¿no? Entonces aquí sería 0,18, aquí sería 0,18, ¿sí? Y ya el periodo, por ejemplo, lo calculan similar a como hicimos en el ejemplo anterior para esta línea. O sea, tal y cual como hicimos ahí, pues tienen que hacerlo para los siguientes. Entonces, mantienen el radio. Ese sería la que se mantendría. Listo. Luego hay que hacerlo para un objeto 2, es decir, usted ya no le va a colocar la llave, sino quiere colocar algo más pesado. Entonces, al colocar algo más pesado, ¿qué va a pasar? Pues, si coloco algo más pesado, pues va
eh, a caer el hilo y el radio va a ser mucho más pequeño, entonces tiene que volverlo a medir, se vuelve a medir. ¿Sí? La idea es que coloque algo más pesado para que la cuerda baje y usted empiece a hacer los movimientos, pero con un radio diferente. Entonces, si pasa eso, por ejemplo, si era 18 centímetros, supongamos que se nos baje a 10 centímetros, aquí maneje otro radio, por ejemplo, de 0,10. Y haga lo mismo que hicimos en este ejercicio. Pues la idea es realizar una lista de los materiales que utilizó porque pues usted va a utilizar diferentes y completar las tablas que están ahí. ¿Listo? Cualquier duda pues quedo atento. Sigan los pasos que hicimos acá para esta misma línea. Acaben de llenar esta otra, estos para 10, para 15, 20, 25. Y para el objeto 2, cuélguele algo más pesado, les cambiará el radio y vuelvan a medir tiempo, calculen periodo, frecuencia, velocidad angular y verá que es muy sencillo. Entonces, de esa forma, pues, se entiende un poquito mejor cómo se usan las ecuaciones del movimiento circular. ¿Listo? Cualquier duda, pues quedo atento. Entonces, me escriben al correo o al WhatsApp. ¿Listo? Un gusto. Nos veremos pronto.